Entonces aquí lo que vamos a hacer es presionamos E para extruir, ¿no? Recuerden E para extruir, S para escalar, SY, escalamos en el eje Y, o sea, para mover solamente en el eje Y, ¿no? Le damos GZ para mover en el eje Z y seguimos completando la parte de la pierna, ¿no? Seleccionamos modo vértice, seleccionamos estos dos, le damos S para escalar, ¿no? Luego vamos a con E extruir hasta que esté más o menos cerca. Vamos a seguir moviendo estos vértices hasta que estén lo más cerca posible. Le damos M y le damos Add Center para que se unan estos dos vértices en uno solo, ¿no? En este punto entonces ya podemos ir al modo objeto con Tab y vamos a agregar un modificador que es Mirror, ¿no? Aquí recuerden siempre haber aplicado todas las transformaciones, ¿no? Nosotros ya lo hicimos, entonces está bien. Vamos a modo vértice, extruimos, ¿no? Hasta que se unan, le habilitamos para eso el clipping acá en la parte de abajo. Seleccionamos los vértices, le damos F, ¿no? Para que se llene la cara y hacemos lo mismo con la otra, ¿no? Entonces en ese punto ya tenemos unido todo, seleccionamos este vértice, le damos GZ hasta que más o menos se una por acá. Y vamos a seguir en modo transparencia, seguir con el resto de la pierna, ¿no? Aquí quitamos la transparencia, vamos arriba a modo caras y seleccionamos solamente tres caras de la parte del frente del pie con Shift, ¿no? Vamos a la vista aquí con las ruedas, con el clic central del mouse, ¿no? Presionamos la tecla de para extruir, seleccionamos la cara de arriba y con G y Z movemos un poco, ¿no? Entonces con eso tenemos la parte de las piernas. Vamos aquí a ver el carácter. Vamos a ver si quedó algo, digamos, que tengamos que ajustar. Entonces vamos a modo transparencia. Vamos a observar, digamos, comparando con la imagen de fondo, que esté todo en orden. Eh, Aquí, por ejemplo, los brazos no se miran muy redondeados, ¿no? Entonces vamos a seleccionar estas líneas de acá y vamos a seguir ajustando un poco, ¿no? Con Tab vamos a modo objeto, le damos clic derecho, Shape Smooth y terminamos esta parte.